Muy buenas noches, mis queridos hermanos y hermanas. Es un placer estar aquí con ustedes en Framingham. Quiero mencionar que en esta región del país las palabras no se pronuncian como son. ¿Por qué dicen Leominster cuando debe ser Leominster? Y peor todavía, Worcester cuando dice Worcester. Pero supongo que uno tiene que pronunciar como pronuncia por acá, o si no van a creer que uno es extranjero. Es un honor para mí estar aquí para la celebración del 50 aniversario de la obra hispana en esta asociación de Southern England. He tenido el privilegio de venir varias veces a esta región del país. Siempre es una emoción para mí venir acá, porque aquí fue la cuna del adventismo. Aquí la iglesia adventista tuvo su comienzo. Y es un placer siempre regresar y recordar las raíces que tenemos como adventistas en esta región del país. Quiero agradecerle al pastor Ojeda, también a los pastores de la región que planificaron esta actividad, por el privilegio que me han concedido de estar con ustedes durante el transcurso de estos días. He disfrutado grandemente la música, el cuarteto Decisión, como yo lo conocí, ahora Heraldo de Esperanza. Los conozco hace muchos años. Tuve a estos hermanos por un mes entero cuando yo era secretario ministerial de la Asociación de Texaco. Hicimos una gira, múltiples campañas, y ellos cantaron en diferentes sitios. Tengo gratas memorias, Daniel, de esa actividad que tuvimos allá. Aprecio mucho que han conservado los himnos, porque a veces los himnos peligran un poco. También no conocí a la hermana Maribel, la conocí recientemente. Estamos en el mismo hotel y nunca había tenido el privilegio de escucharla, aunque he oído su nombre mencionado muchas veces. Queremos agradecerle a ella también por haber venido. Quiero mencionar que después de la reunión, ellos no me han pedido que anuncie esto, pero después de la reunión ustedes van a poder conseguir la música en CD que ellos han cantado, y también muchas piezas más. Ahora, antes de entrar al estudio de la palabra, queremos pedir la bendición del Señor. Así que les invito con reverencia a inclinar sus rostros y vamos a pedir la bendición del Señor. Padre Celestial, gracias te damos por este hermoso día. Gracias te damos por el privilegio de encontrarnos aquí. Poder adorarte en espíritu y en verdad con plena libertad. Sabemos, Señor, que ese privilegio llegará a su fin más pronto de lo que pensamos. Ayúdanos, Señor, a aprovechar estos tiempos de relativa paz. Te ruego, Señor, que nos inspires con tu palabra esta noche. No solamente que nos inspires, sino que nos animes a cumplir la misión que tú encomiendas a cada miembro de tu iglesia. Gracias, Padre, por escuchar nuestra oración, pues te la imploramos en el precioso nombre de Jesús. Amén. Era el año 739 a.C. El pueblo de Israel estaba en una condición espiritual deplorable. Y fue en ese contexto que Dios llamó a un profeta que es un profeta mayor del Antiguo Testamento. Ustedes saben que tenemos profetas mayores y tenemos profetas menores. La razón por la cual los profetas mayores se llaman mayores no es porque eran más importantes, sino porque escribieron más. Por eso los profetas mayores son como Isaías, que tiene 66 capítulos, como Jeremías, que tiene 51 capítulos, Ezequiel, que tiene 48 capítulos. Los profetas menores son libros más pequeños, por eso se llaman mayores y menores. Isaías fue llamado en el año 739 a.C. Solo 7 años después de esto, las 10 tribus del norte iban a ser llevadas cautivas a Asiria y se iban a dispersar
las 10 tribus para nunca volver otra vez a unirse en su tierra. Ahora, ¿por qué levantó Dios al profeta Isaías? ¿Será que el pueblo estaba viviendo en medio de idolatría, que estaba practicando las cosas que estaban practicando los paganos de las naciones circundantes? La respuesta es que no. Encontramos cuál era el problema en los días de Isaías, empezando el primer capítulo de su libro. Quiero leer en Isaías el capítulo 1 y el versículo 11 al 15. ¿Cuál era el problema por el cual Dios levantó a Isaías como profeta? Dice allí en el versículo 11, Dios está hablando aquí a su pueblo a través del profeta. ¿Para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy de holocaustos de carneros y de cebo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. ¿Quién demanda esto de vuestras manos cuando venís a presentaros delante de mí para hollar mis atrios? No me traigáis más vana ofrenda. El incienso me es abominación. Luna nueva y día de reposo, el convocar asambleas no lo puedo sufrir. Son iniquidad vuestras fiestas solemnes. Vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes las tiene aborrecidas mi alma, me son gravosas. Cansado estoy de soportarlas. Cuando extendéis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no oiré. Llenas están de sangre vuestras manos. Dios levantó a Isaías para hablarle a un pueblo supremamente religioso. ¿Notaron ustedes aquí? Dice que estaban celebrando luna nueva, estaban celebrando días de reposo, estaban celebrando asambleas, estaban ofreciendo sacrificios, estaban celebrando fiestas solemnes. Es decir, el pueblo a quien se dirigió Isaías era un pueblo supremamente religioso. Ahora, ustedes notaron aquí que Dios dice, yo no quiero nada de esto ya, estoy hastiado. Y esto nos lleva a preguntar, ¿quién había mandado a Israel a hacer todas estas celebraciones? ¿Acaso Dios no fue el que les mandó a celebrar lunas nuevas? ¿Dios no los mandó a ofrecer sacrificios? ¿Dios no los mandó a celebrar fiestas solemnes? Sí, Dios los había mandado a hacer eso. Y sin embargo, Dios dice ahora, estoy hastiado de todas esas cosas. Me tiene aburrido todo este ritual religioso de ustedes. Entonces, ¿por qué levanta Dios a Isaías para reprender a un pueblo que está practicando todas estas cosas, que parece estar practicando su religión? Mis hermanos y hermanas, es porque el pueblo de Israel en los días de Isaías tenía el mismo problema que tenían los judíos del día de Jesús. Yo pregunto, ¿las personas del día de Jesús eran supremamente religiosas? Sí, ¿estaban guardando el sábado? ¿Cómo no? ¿Estaban devolviendo el diezmo? Sí, ¿estaban ayunando? ¿Cómo no? El problema que trata Isaías es el mismo problema que tuvo que enfrentar Jesús cuando él estuvo en esta tierra. Legalismo. Gente muy religiosa, cumpliendo todo el ceremonial, todo el ritual, pero su corazón lejos de Dios. Y no es una coincidencia que Jesús citara el profeta Isaías, el capítulo 29 de Isaías, el versículo 13. Ustedes recuerdan que Jesús dijo, este pueblo de labios me honra, mas su corazón lejos está de mí. Jesús citó al profeta Isaías para referirse al problema de la gente en sus días. Ahora, Jesús relató varias experiencias que indican cuál era el problema del pueblo de Dios. ¿Ustedes recuerdan la parábola del fariseo y el publicano?
El fariseo dice que fue al templo orar y también fue el publicano. Y el fariseo, quien diezmaba y observaba el sábado y ayunaba y cumplía todos los rituales, dice que levantó sus ojos al cielo y dijo: gracias te doy, Señor, que no soy como los demás hombres. Ayuno 2 veces por semana, diezmo de todo lo que recibo. Y Señor, especialmente te doy gracias que no soy como este miserable publicano. ¿Cuál era el problema del fariseo? Muy religioso, pero muy autosuficiente. Todo su ritual no salía del corazón, sino que su ritual era sencillamente una fachada. Y luego ustedes recuerdan la historia de los obreros de la viña. Se necesitaban obreros en una viña. Sale el dueño de la viña a las 6 de la mañana a buscar obreros. Van los obreros a trabajar, pero hacen falta obreros. Así que a las 9 de la mañana sale nuevamente el dueño a buscar más obreros. A las 12 del día, más todavía. A las 3 de la tarde todavía tiene que buscar obreros porque hay mucho trabajo. Y a las 5 de la tarde sale y busca otro grupo de obreros. 1 hora después, a las 6 de la tarde, viene el momento de pagar. Llama a los que trabajaron desde las 6 de la mañana, un denario. Los que trabajaron desde las 9, un denario. Los que trabajaron desde las 12, un denario. Los que trabajaron desde las 3 de la tarde, un denario. Los que trabajaron 1 hora desde las 5 de la tarde, un denario. Y los que trabajaron muchas horas empezaron a criticar al dueño de la viña. Y dijeron: nosotros hemos trabajado más y por lo tanto merecemos más. Sus obras eran con el fin de ganar la recompensa. Su motivación no era servir a Dios, su motivación era conseguir una recompensa por su trabajo. Ustedes pueden recordar también la higuera estéril. La higuera estéril, la Biblia nos dice que era el único árbol en esa huerta de árboles que tenía hojas. Y la hermana White dice en el deseado de toda la gente es que la higuera estéril tenía muchísimas hojas. Era un árbol ostentoso externamente. Pero el problema es que esa higuera no tenía ni un solo fruto. La sierva de Dios dice que eso representa el hecho de que el pueblo judío tenía el templo, tenía observancias, guardaba el sábado, diezmaba, etc. Pero lo hacía con un corazón frío. Cumplían con todo el ritual, con todas las ceremonias y los requisitos, pero no era algo que salía espontáneamente de su corazón. ¿Te recuerdan otra parábola? La del hijo pródigo. ¿Saben que a veces nos enfocamos tanto en el hijo menor que nos olvidamos que había uno mayor? ¿Ustedes conocen la historia del hijo menor? El hijo menor se fue por allá, se tomó su porción de la herencia, quebrantó el mandamiento: honra a tu padre y a tu madre. Se fue por allá, malgastó toda la herencia que el padre le dio. Cuando ya no tenía dinero, lo abandonaron todos los amigos y terminó trabajando entre los puercos, compitiendo por la comida de los puercos. Y era judío, los judíos no podían ni siquiera tocar un puerco, y él está trabajando entre ellos y compitiendo por la comida de los puercos. Finalmente entra en sí y dice: ay, yo me acuerdo de la casa de mi padre, aún los siervos en la casa de mi padre vivían mejor que esto, los trataba tan bien. Voy a volver a la casa, voy a decir: he pecado contra el cielo y contra ti, no soy digno de ser llamado tu hijo. Así que regresa. Y empieza a dar su discurso. Cuando regresa y no puede terminar el discurso que preparó, el padre lo recibió, le puso el mejor manto y proclamó una fiesta. Ahora imagínense ustedes, mató el buey engordado para celebrar el regreso de este muchacho sinvergüenza. Ahora, el hijo mayor estaba trabajando en el campo, sudando la gota gorda. Él no consideraba a su padre como padre, él consideraba a su padre como un capataz, que él tenía que trabajar para ganar el favor de su padre.
Y él se da cuenta que hay música en la casa y se ven las cabezas de muchas personas por las ventanas, y él llama a un siervo y le dice: oye, ¿qué está pasando ahí? ¿Tú no has oído? Regresó tu hermano oliendo como no te imaginas. ¿Y sabes lo que hizo tu papá? Le puso el manto, le puso su anillo, que era un sello, el sello oficial, y ha matado el buey engordado y ha convocado una fiesta. Y el hijo mayor dice: no puede ser. Ese sinvergüenza le están haciendo una fiesta. Si alguien se merece la fiesta, soy yo. Porque, padre, yo te he servido todos los días de mi vida. Nunca he desobedecido uno de tus mandamientos. Y tú ni siquiera me has matado un cabrito. Era un hijo con mentalidad de siervo. ¿Están entendiendo cuál es el problema? Lo mismo el joven rico. Todas esas historias las contó Jesús, porque ese era el problema de ellos en los días de Jesús, igual que el problema en los días de Isaías. Joven rico le dice a Jesús: ¿qué necesito hacer para tener la vida eterna? Jesús dice: muy sencillo, guarda los mandamientos. Y el joven como que le parece demasiado buena la respuesta y quiere estar seguro cuáles son, así que le dice a Jesús: ¿y cuáles? Tú lo conoces. No matarás, honra a tu padre y a tu madre, no cometerás adulterio, no matarás, no hablarás falso testimonio. Pero el Señor Jesucristo sacó uno de los 10 mandamientos y metió otro en su lugar. Yo no sé si ustedes han notado eso. El mandamiento que dice: no codiciarás, Jesús no lo citó. En lugar de ese puso: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Porque lo opuesto de la codicia es el amor. Y este joven dijo: no hay ningún problema. Todo esto yo lo he guardado desde los días de mi juventud. Pero como que le falta, ¿y qué más me falta? Eso le dio: no hay ningún problema. Ve y vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres, y tendrás tesoro conmigo en el cielo. Y ven, sigue. La Biblia dice que el joven se fue triste porque tenía muchas posesiones. ¿Están entendiendo cuál es el problema? ¿Ustedes creen que el joven rico era un judío muy practicante? ¿Iba a la iglesia? ¿Guardaba el sábado? ¿Diezmaba? ¿Ayunaba? ¿Hacía sacrificio? Sí, todo lo que hacía el pueblo en los días de Isaías lo hacía este muchacho. Jesús se refirió al problema de ellos en Mateo 23, dijo: ustedes son como un vaso, ustedes lavan el vaso por fuera y lo dejan sucio por dentro. Les dijo: sepulcros blanqueados. Por fuera, lindo el monumento del sepulcro. Dice: pero por dentro, llenos de huesos podridos. Ese es el problema. Y ahora escuchen lo que voy a decir, hermanos y hermanas. Ese es también nuestro problema. El libro de Apocalipsis menciona una séptima iglesia. ¿Qué iglesia es esa, la séptima iglesia? La Odisea. ¿Y cuál iglesia es esa? Son los metodistas, ¿verdad? Esos son los testigos de Jehová, los pentecostales. ¿Cuál iglesia es la iglesia de la Odisea? La nuestra, la adventista del séptimo día. Lo dice la sierva del Señor. ¿Y qué dice la Odisea? Gracias te doy que no soy como los demás hombres. Estoy ¿qué? Rica y enriquecida, y no tengo necesidad de ninguna cosa. El mismo problema que tenía el pueblo en los días de Jesús y que tenía el pueblo en los días de Isaías. Ahora, ¿cuál es la solución a este problema? Quiero que leamos ahora de Isaías 6. Vamos a estar por un buen rato en Isaías de capítulo 6. Ya hemos visto la condición del pueblo. El pueblo era religioso, ¿sí o no? El pueblo era supremamente religioso. Pero era una religión de afuera, no de adentro. Una religión de labios, no una religión del corazón. ¿Qué necesitaba el pueblo? Necesitaba pasar por un proceso.
Isaías 6, 1 al 4 describe el llamado de Isaías. Dice, en el año que murió el rey Usías, sabemos que ese es el año 739 a.C. Dice Isaías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, que son ángeles de 6 alas. Cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, señal de reverencia, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Lo primero que ve Isaías es una visión de la santidad de Dios. Ese es el primer paso que Dios quería que el pueblo de Israel tomara. Una visión de lo que es la santidad de Dios. ¿Y saben lo que es interesante? En el libro de Isaías, el profeta le da a Dios varios nombres. Pero el nombre más común que Isaías usa para referirse a Dios es el Santo de Israel. Vez tras vez en su libro, Isaías se refiere al Santo de Israel al referirse a Dios. Porque en el comienzo de su ministerio, en su llamado, tuvo una visión de un Dios santo. Ahora, ¿cuál fue la reacción de Isaías cuando contempló a un Dios santo? Vamos a ver en Isaías 6 y el versículo 5. Entonces dije, ¡ay de mí! Que soy muerto. No está hablando de físicamente muerto. Obviamente estaba vivo. Pero está diciendo, yo estoy muerto espiritualmente. Porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, y de la abundancia del corazón habla qué. Si los labios son inmundos, ¿en qué condición está el corazón? Ustedes saben. Dice, habitando en medio del pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. ¿Qué sintió Isaías cuando contempló la santidad de Dios? Se dio cuenta que no era nada. Se dio cuenta que era pecador, indigno, inmundo, como dice él. ¿Será posible que el fariseo se veía muy bien porque no contempló la santidad de Dios? Hermanos y hermanas, cuando yo me comparo con otras personas, yo no me veo tan mal. Por ejemplo, como un drogadicto, yo salgo reluciente. Como un borracho, yo no soy borracho. Como un fumador, yo no soy fumador. Con una persona que cree que los muertos todos saben, yo digo, no, yo creo que nada saben. Con todos los que van a la iglesia el domingo, yo digo, yo no voy a la iglesia el domingo, yo voy el sábado. Ahora, no estoy diciendo que está mal todo eso. Lo que estoy diciendo está mal es la actitud. ¿Están entendiendo? La actitud. En los días de esos, el fariseo, gracias te doy que no soy como este miserable publicano. Hay que pagarme más a mí que a ellos. Este sinvergüenza no te sirvió como te serví yo. Ese es el problema. Porque estaban comparando su santidad, mis hermanos y hermanas, con sus semejantes, en vez de captar una visión de la santidad de Dios. Cuando Isaías captó una santidad de Dios, inmediatamente se sintió indigno, se sintió inmundo, se sintió pecador. Y explica, dice, porque mis ojos han visto ¿a quién? Al Rey Jehová.
Lo que pasó con Isaías había pasado también con Pedro. ¿Ustedes recuerdan cuando Jesús hizo el milagro de la pesca después de su resurrección? El Señor Jesucristo se encontró con Pedro y Pedro dijo: apártate de mí, que soy hombre pecador. Lo mismo sucedió con Pablo. Pablo dijo: miserable hombre de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Lo mismo sintió Daniel ante la presencia de Dios. Dice: hemos pecado y hecho lo malo delante de tus ojos. Lo mismo sucedió con Moisés cuando contempló la santidad de Dios en la zarza ardiente. Moisés dice: cayó sobre su rostro y adoró. Y lo mismo sucedió con Juan en el libro de Apocalipsis. Dice que cuando vio la santidad de Dios, cuando vio a Jesús, cayó como muerto, porque sus ojos contemplaron al Rey en su santidad. Cuando nosotros captamos la santidad de Dios, inmediatamente nos damos cuenta que somos pecadores e indignos. Y eso fue lo que sucedió con Isaías. Estoy deshecho, dijo él. Es decir, Isaías se arrepintió y confesó el hecho que era indigno. Ahora, la Biblia dice que si nosotros confesamos nuestros pecados, Dios es ¿qué? Fiel y justo para hacer dos cosas: para perdonar nuestros pecados y ¿para qué? Y para limpiarnos de toda maldad. Eso dice 1 de Juan, el capítulo 1 y el versículo 9. Así que si Isaías capta una visión de la santidad de Dios, se arrepiente y confiesa que es pecador y que es indigno, esperaríamos que el siguiente paso sería recibir perdón y recibir pureza. Nota lo que dice Isaías el capítulo 6 y el versículo 6. Cuando Isaías se arrepiente y confiesa su indignidad y su pecaminosidad porque ha contemplado la santidad de Dios, dice: y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano carbón encendido. ¿De dónde sacó el serafín el carbón encendido? Del altar de incienso en el lugar santo. ¿Qué representa el incienso? En realidad el incienso, mis hermanos y hermanas, representa los méritos de Cristo Jesús, que se combinan con el fuego, y entonces el incienso subía el humo por encima del velo y entraba ante la presencia de Dios, donde estaba el arca del pacto. Así que lo que hace el ángel, como Isaías, ha elevado su oración a Dios, ha dicho: estoy deshecho, soy indigno, soy pecador, habito en medio de un pueblo que tiene el mismo problema que tengo yo. Ahora, como su oración ha entrado ante la presencia de Dios a través del incienso, ahora se espera que la respuesta a su oración venga. Por lo tanto dice: y voló hacia mí uno de los serafines teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas, y tocando con él sobre mi boca, dijo: he aquí que esto tocó tus labios. Y ahora dos cosas que quiero que noten: esto tocó tus labios y es quitada tu ¿qué? Tu culpa. Eso es lo que llamamos perdón. Y luego dice ¿qué cosa? Limpio tu pecado. Es decir, Dios le suministró a Isaías dos cosas cuando contempló la santidad de Dios y confesó que era indigno y pecador. Imploró perdón y pureza, y Dios le concedió ambas bendiciones, una doble bendición: perdón y pureza. La sierva de Dios, en el libro Mensaje para los Jóvenes, página 32, tiene una cita tremenda. Dice: la justicia exterior da testimonio de la justicia interior. El que es justo por dentro no muestra corazón duro ni falta de simpatía, sino que día tras día crece a la imagen de Cristo y progresa de fuerza en fuerza.
aquel a quien la verdad santifica tendrá dominio de sí mismo y seguirá las pisadas de Cristo hasta que la gracia dé lugar a la gloria. Y luego dice esto: la justicia por la cual somos justificados es imputada. Es una palabra teológica. La palabra imputada sencillamente significa que Dios nos la pone a nuestra cuenta. Toma la justicia de Cristo y me la pone a mi cuenta, si yo me deseo. Es decir, me acredita la justicia de Cristo. Y entonces, como ahora Dios pone a mi cuenta la justicia de Cristo, Dios no me mira a mí, sino que me mira a Cristo, porque Cristo es mi representante. De esa manera mi pecado es perdonado. Pero esa no es la única justicia que hay. La justicia por la cual somos justificados es imputada, es decir, nos es acreditada, nos es puesta a nuestra cuenta. Pero sigue diciendo, la justicia por la cual somos santificados es impartida, es decir, derramada en nosotros para limpiar nuestro corazón. Porque no es suficiente cambiar solo de estatus, sino que Dios quiere que cambiemos también en nuestra conducta. Es decir, la justicia imputada cambia nuestro estatus con Dios, nuestro standing, como decimos en inglés. Soy acepto en el amado. Pero la justicia impartida es derramada en nuestra vida para que podamos vivir una vida santa. Así que dice, la justicia por la cual somos santificados es impartida. La primera es nuestro derecho al cielo. La segunda, nuestra idoneidad para el cielo. Yo pregunto, ¿qué es más importante? ¿El derecho al cielo o la idoneidad para el cielo? ¿Alguien va a ir al cielo que no tenga la idoneidad? ¿Alguien va a ir al cielo sin tener derecho? No, las dos cosas son importantes, mis hermanos. Perdón y por eso. Hoy se habla mucho en la iglesia de perdón, pero no se dice mucho de pureza. Dios no solamente quiere tener un pueblo perdonado, sino que Dios quiere tener un pueblo limpio, puro, santificado, cuya conducta refleje el carácter hermoso de Jesús. Eso fue lo que Dios hizo con Isaías. Quitó su culpa, lo justificó y también lo limpió. Y por eso en 1 de Juan 1:9 dice, si confesamos nuestros pecados como hizo Isaías, Dios es ¿qué cosa? Fiel y justo para perdonar nuestros pecados, eso es justificación, y limpiarnos de toda maldad, eso es santificación. Déjenme darles una ilustración. ¿Ustedes creen que una persona podría comprar una licencia de manejar sin saber manejar? Si conoce a la persona correcta. En algunos países latinos sí. Y posiblemente acá también. Ahora, ¿qué nos confiere la licencia de manejar? El derecho a manejar. ¿Ustedes creen que hay personas que tienen la idoneidad, saben manejar, pero no tienen licencia? Entonces, ¿qué es más importante? ¿Tener la licencia o saber manejar? La justificación es el derecho de ir al cielo. La santificación es la idoneidad para ir allá. ¿Me están entendiendo lo que estoy diciendo? Ahora fíjense, David, cuando cometió este horrendo dúo de pecados, asesinato, adulterio de su confiable general, Urías Eteo. Ustedes saben que después él se arrepintió, confesó su pecado. Está en el Salmo 51. Y quiero que noten que él pidió la doble bendición. Dice en el Salmo 51, voy a leer algunos versículos, el 1 y el 2, el
7, 9 y el 10. Noten la oración de David. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Está diciendo perdóname. Y luego dice en el versículo 2, ¿qué cosa? Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. ¿Está pidiendo solo perdón? No. Versículo 3, porque yo reconozco mis rebeliones. ¿Está arrepentido y confesando su pecado? ¿Cómo no? Yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. A ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, porque sea reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Y luego dice el versículo 7, purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré emblanquecido más que la nieve. Y luego en el versículo 10 dice, crea en mí, oh Dios, un corazón que limpio y renueva un corazón recto dentro de mí. Así que cuando Isaías capta esta visión de un Dios santo y se ve él en contraste con el Dios santo, dice, estoy deshecho, soy pecador, soy inmundo y habito en medio de un pueblo inmundo de labios, inmediatamente siente el incentivo de arrepentirse y confesar su pecado y rogar por la gracia de Dios. Y Dios cumple su promesa, le perdona su pecado y le limpia el corazón para que su conducta pueda cambiar. Eso es lo que Dios quería para todo el pueblo de Israel. Vamos otra vez al capítulo 1 de Isaías para que ustedes vean que lo que experimentó Isaías es lo que Dios quería para todo Israel. Dios le dio la experiencia a Isaías para que luego Isaías entonces le contara al pueblo su experiencia para que ellos pasaran por la misma experiencia. Noten el capítulo 1 de Isaías, versículo 16. Dice, lavaos y ¿qué? Limpiaos. Quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos. Dejad de hacer lo malo. Aprended a hacer el bien. Buscad el juicio. Restituid al agraviado. Hacer justicia al huérfano. Amparad a la viuda. Esa piedad práctica. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta, si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán ¿qué? Emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Si quisierais y me oyereis, comeréis el bien de la tierra. Y si no quisierais y fuereis rebeldes, seréis consumidos a espada, porque la boca de Jehová lo ha dicho. ¿Quería Dios lo mismo para Israel que lo que quería para Isaías? Exactamente lo mismo. Que el pueblo viera la necesidad de perdón y que viera la necesidad de pureza. Así que ahora Isaías ha sido perdonado, Isaías ha sido purificado, se le ha dado un corazón limpio. Y entonces Isaías ahora escucha una conversación entre dos personajes en el cielo. Uno es, yo creo que aquí está hablando Dios el Padre a su Hijo. Fíjense cómo sabe eso. Porque en Génesis 1 hay una expresión semejante. El hermano Juan claramente dice que el Padre estaba hablando con el Hijo. Cuando se dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, la hermana Juan dice que el Padre le estaba hablando a su Hijo, a Jesús. Así que estos dos personajes están hablando. Dice en Isaías 6 y el versículo 8, después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Es decir, ¿quién le va a contar a Israel la condición en la cual se encuentran para que ellos también puedan ver su pecaminosidad y recibir perdón y recibir pureza para pasar por esta experiencia? ¿Quién irá por nosotros? Y está escuchando Isaías, ¿eh? Piensa que Dios no dice a Isaías, mira, ve y dile al pueblo de Israel. No, está escuchando una conversación.
E inmediatamente Isaías dice unas palabras que nosotros conocemos muy bien. Entonces respondí yo: heme aquí, envíalo a él. Yo escuché unos amenes ahí. ¿Eso es lo que dijo Isaías? Heme aquí, envíalo a él. ¿No? Isaías queda tan impactado que él interrumpe la conversación y dice: bueno, aquí estoy yo, mándame a mí. Cuando Isaías ha pasado por esta experiencia, mis hermanos y hermanas, de captar un vistazo de la santidad de Dios, ver su pecaminosidad y su insuficiencia, que lo llevó a arrepentirse y a confesar su pecado, y que llevó a Dios a perdonarlo a pesar de su pecado, y a purificar su corazón. Ahora Isaías, cuando oye quién va a ir a contarle al pueblo, Isaías no tiene que escuchar dos veces. Cuando escucha la conversación dice: aquí estoy yo, mándame a mí. Cuando hemos pasado por esta experiencia, será nuestro deleite testificar en cuanto a lo que Dios ha hecho con nosotros. ¿Saben que David también tuvo esa experiencia? Hay partes del Salmo 51 que poco se tocan. Leímos donde el salmista dice, donde David dice: ay Señor, borra mis rebeliones, perdóname. Y dice: límpiame, purifícame con soplo, dice David. Pero ¿han notado ustedes hacia el final del Salmo algo muy interesante? Salmo 51, 13 al 15, David dice: ahora yo le voy a contar a toda la gente mi experiencia. Y no era fácil. Imagínense David contar su experiencia. ¡Wow! Contar el adulterio que cometió y el asesinato que cometió. Pero claro, también la belleza del perdón y cómo Dios lo había purificado. Dice en el Salmo 51, 13, David: enseñaré a los prevaricadores tus caminos. Y los pecadores se convertirán a ti. Dice que ahora David dice: yo no solamente voy a disfrutar el perdón y la pureza. Dice: yo tengo que ir a contar esto. Enseñaré a los prevaricadores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Líbrame de homicidios, oh Dios, Dios de mi salud. Y luego dice: cantará mi lengua que tu justicia, Señor, abre mis labios y publica mi boca tu alabanza. David se convirtió en misionero cuando experimentó el perdón y la pureza que le fue concedida por Dios. Mis hermanos y hermanas, si nosotros en realidad hemos tenido esta experiencia, el pastor Ojeda no va a tener que tratar de torcerle el brazo para que ustedes cuenten la historia de lo que ha hecho Dios con su vida. Muchas veces se inventan métodos y dicen: hay que ir a ser una misionera, hay que trabajar por el Señor. Y entonces usamos toda clase de métodos para tratar de animar a la gente que vaya a testificar. Si usted ha tenido la experiencia, el pastor no tiene que decirle nada. Porque usted puede contar su experiencia. El problema es que posiblemente no hemos tenido la experiencia y por lo tanto no tenemos nada que contar. ¿Será? Yo pregunto, si ustedes, claro, nosotros no jugamos la lotería. Hay un individuo en Fresno, un adventista, que jugó la lotería y se ganó $563 millones. Impresionante. Si ustedes se ganaran esa cantidad de dinero, ¿se quedaban callados? O tal vez no lo van a anunciar a todo el mundo, pero por lo menos a la familia dicen: yo me imagino que estaría saltando de alegría. Pero Cristo nos perdona nuestros pecados, nos da el derecho al cielo y la idoneidad para el cielo, y no se lo contamos a nadie, porque no hemos tenido la experiencia, no hemos visto la santidad de Dios.
Creemos que nuestro ritual es suficiente, porque vamos a la iglesia los sábados, y porque pagamos el diezmo, y porque ayunamos, y porque hacemos la recolección, y hacemos todas esas cosas, y sí, el Señor me va a llevar allá. Pero eso es una experiencia del corazón humano. ¿Ustedes recuerdan la experiencia de los endemoniados de Gadara? La historia que se cuenta en 3 evangelios, pero hay un evangelio en especial que me gusta porque es muy descriptivo. Habla de un endemoniado. El hermano dice que uno de los dos era peor que el otro. Y Marcos se está enfocando en el que era peor. Dice que vivía en los sepulcros. Ese es el cementerio. Y nadie podía atarle. Es más, dice que ni aún con cadenas podían atar al endemoniado. Y dice, muchas veces había roto los grillos y las cadenas y las había hecho pedazos y desmenuzado los grillos. Y dice que daba voces y se cortaba con las piedras. Tal era el espectáculo de este endemoniado de la rara. Cuando ve a Jesús, viene y se arrodilla delante de él y empiezan a hablar los demonios. Y Jesús le dice a los demonios, ¿cómo se llaman ustedes? Los llamamos legión, porque somos muchos. Una legión de soldados romanos constaba de entre 2.000 y 5.000 soldados. Así que por lo menos 2.000 demonios estaban dominando a este hombre. ¡Qué bárbaro! El demonio dice, nos llamamos legión, porque somos muchos. Y entonces los demonios hicieron una petición muy peculiar. Oye, si yo fuera demonio, yo diría, mándame al Hilton. O mándame al Ritz Carlton. Pero los demonios le dicen a Jesús, oye, mándanos a aquellos puercos que están allá. Bueno, les cabía bien la vivienda, porque los espíritus son inmundos y los puercos también. Y Jesús accedió. Ahora, ¿por qué los puercos pidieron eso? Tenían un motivo. Y es que cuando Jesús echó los demonios de los endemoniados, los demonios entraron en los puercos, eran 2.000 puercos, según dice el libro de Marcos. Dominaron a los puercos y los puercos se despeñaron al mar de Galilea y se ahogaron toditos. Una gran pérdida económica para los dueños de los puercos que eran judíos. Estaban criando puercos. La hermana me dice que Dios quiso enseñar una lección. Y entonces cuando los dueños vieron lo que sucedió, fueron al pueblo y dijeron, miren, ¿qué fue lo que pasó? Jesús echó los demonios y se fueron a los puercos y 2.000 puercos se ahogaron. Imagínense qué va a pasar si dejamos que este hombre quede por aquí. Y por lo tanto fueron y le dieron a Jesús, no queremos que te quedes acá. Vete. Le importaba más su pérdida económica que el hecho de que estos hombres estaban en su sano juicio, bien vestidos, con la mente clara. Era más importante los puercos que la gente. Y Jesús se fue de la región. Pero antes que se fuera, los endemoniados le dijeron a Jesús, queremos ir contigo, queremos seguir escuchando tus sermones. Y Jesús le dijo, venga, vayan conmigo. No. Jesús dijo, no. Regresen ustedes a su pueblo y cuenten las grandes cosas que ha hecho Dios con ustedes. Yo pregunto, ¿tenían una historia que contar? La gente lo conocía, ellos saben quién era. ¿Qué historia tenían para contar? ¿Cómo Cristo los había perdonado? ¿Cómo los había purificado y limpiado? Me imagino que se pararon encima del techo a gritar en cuanto a la gracia y el poder de Dios para perdonar y para limpiar. Quiero leerles algunas citas de los hermanos. Hermanos y hermanas, ¿ustedes están contentos de vivir en este mundo?
¿Le gusta vivir aquí? Entonces, ¿por qué estamos sentados y no estamos haciendo nada para apresurar la venida? Decimos, el Señor vendrá. Voy a leer el cita donde la hermana me dice, el Señor no vendrá hasta que terminemos la obra. Todos. No los pastores. Porque los pastores lo que deben hacer es adiestrar a los miembros de la iglesia cómo trabajar. Son entrenadores. No son responsables de ganar todas las almas. Escuchen lo que dice la sierva del Señor. Deseaba a toda la gente de página 254. Está comentando sobre los gadareno. Con avidez casi impaciente, los ángeles aguardan nuestra cooperación. Porque el hombre debe ser, escuchen bien, porque el hombre debe ser el medio de comunicación con el hombre. Hermanos y hermanas, un ángel no puede contar la historia de la redención. Porque el ángel no puede contar su experiencia. Porque el ángel no ha pecado, no ha captado una visión de un Dios santo. No ha sentido, bueno, se ha captado una visión de un Dios santo, pero no se siente pecador porque nunca ha pecado. No ha recibido perdón ni la necesidad de limpieza, que ha conservado su posición. No ha tenido que arrepentirse ni confesar su pecado tampoco. Por eso los ángeles no pueden terminar la obra, porque la obra se terminará por testimonio. Así que dice, con avidez casi impaciente, los ángeles aguardan nuestra cooperación, porque el hombre debe ser el medio de comunicación con el hombre. Cuando nos entregamos a Cristo en una consagración de todo el corazón, los ángeles se regocijan de poder hablar por nuestras voces para revelar el amor de Dios. En otra cita, Review and Herald, marzo 1, 1887, la sierva de Dios debemos ser colaboradores de Dios, pues Él no terminará su obra sin los instrumentos humanos. ¿Qué va a hablar? Dios no qué, no va a qué. No va a terminar su obra sin los instrumentos humanos, nosotros. Aquí hay otra cita, esta es especialmente significativa para mí. Dice, todo el que esté relacionado con Dios impartirá luz a los demás. El título de nuestro lema es el poder de Dios. La planta eléctrica no tiene problemas. La planta eléctrica tiene todo el poder. Pero si nosotros no nos conectamos, el poder no puede fluir de la planta a nosotros, a otros. Está la planta, los cables y la luz. Nosotros somos los cables que nos juntamos a la fuente de poder e impartimos ¿qué cosa? E impartimos la luz. La sierva de Dios dice, todo el que esté relacionado con Dios impartirá luz a los demás. Si hay alguien que no tiene luz para dar, es porque no tiene relación con la fuente de la luz, es decir, está en tinieblas. ¿Me estoy explicando? Y usted dice, ay pastor, me está hablando muy fuerte. Eso es verdad, pero Isaías habló más fuerte. Ahora déjenme ilustrar lo que quiero decir. Jesús dijo, yo soy la luz del mundo, ¿sí o no? Pero también dijo, vosotros soy la luz del mundo. Ahora, ¿cómo entendemos eso? Que Cristo es la luz del mundo y nosotros somos la luz del mundo. Es muy sencillo. Imagínense que sale una noche afuera, en una noche bien clara, esa de primavera, y está la luna en el cielo, la luna bien blanca, romántica. Y miran al cielo y dicen, ay, qué linda está la luna esta noche. Mentiras. La luna no tiene luz. Lo que tienen que decir es, ay, qué lindo está el sol esta noche. Porque la luna recibe la luz del sol y luego la luna proyecta la luz reflejada a la tierra.
Jesús es el sol. Nosotros somos lunas. Y si nosotros no estamos proyectando la luz del sol, es porque no tenemos conexión con el sol. Es decir, estamos en tinieblas. Mis hermanos y hermanas, la mayor evidencia de que estamos convertidos es que vamos a testificar. Y vamos a contar nuestra historia. Si no la estamos contando, es porque no hemos tenido la experiencia. La sierva de Dios dice en Obreros Evangélicos, página 365. La obra de Dios en esta tierra no podrá nunca terminarse. ¿Cómo? ¿Nunca qué? Podrá terminarse antes que los hombres y mujeres abarcados por el total de miembros de nuestra iglesia se aunan a la obra y aunen sus esfuerzos con los de los pastores y dirigentes de las iglesias. Todos. La gente ofrece excusas, dice, bueno, para eso le pagan al pastor. O yo no sé hablar. No tengo tiempo. Tengo miedo de que la gente me rechace. El carácter distintivo de nuestro mensaje puede ofender a alguien. Damos muchas excusas. Al dar esas excusas, estamos limitando el poder de Dios. Ahora, no estoy diciendo que la misión será fácil, porque ahora vamos a llegar a la conclusión. La misión de Isaías fue supremamente difícil. La mayoría rechazó el mensaje de Isaías, porque él fue y compartió el mensaje sobre el Santo de Israel. Esta experiencia la compartió con Israel, porque quería que ellos tuvieran la misma experiencia que él. Que ellos anunciaran lo que Dios estaba dispuesto a hacer, como hizo con Isaías. En el capítulo 6 y el versículo 9 al 12 dice cuál iba a ser la reacción. Y dijo, anda. Esto es después que Isaías dice, heme aquí, envíame a mí. Y dijo, anda y di a este pueblo. Fíjense que no dice mi pueblo, sino a este pueblo. Oíd bien y no entendáis. Ved por cierto, mas no comprendáis. Engruesa el corazón de este pueblo y agrava sus oídos y ciega sus ojos, para que no vea con sus ojos, ni oiga con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se convierta y haya para él sanidad. Y usted dice, entonces Dios estaba cerrando los ojos y cerrando los oídos. No. Lo que Dios sabía era que cuando Isaías proclamara su mensaje, esa iba a ser la reacción del pueblo. Y sin embargo, Dios le dijo a Isaías, no te desanimes, da el mensaje. Sigue diciendo, y yo le dije, ¿hasta cuándo, Señor? Es decir, ¿hasta cuándo tengo yo que predicar este mensaje sin producir mucho fruto? Y respondió él, hasta que las ciudades estén asoladas y sin morador, y no haya hombre en las casas, y la tierra está hecha un desierto. Sería hasta la segunda venida, ¿sí o no? Hasta que Jehová haya echado lejos a los hombres y multiplicado los lugares abandonados en medio de la tierra. ¿Saben ustedes cómo terminó la vida de Isaías? El libro de Hebreos, el capítulo 11, insinúa, y la tradición judía también lo confirma. Lo encerraron en un tronco de un árbol hueco y lo aserraron, lo serrucharon en dos. Así terminó la vida del profeta Isaías. Por compartir el mensaje, el pueblo hizo exactamente lo que Dios dijo que iba a hacer. No porque Dios lo causó, sino porque Dios sabía cuál iba a ser la respuesta del pueblo al mensaje de Isaías. Y sin embargo, Isaías no pensó en las consecuencias. Él dijo, Dios me ha llamado a predicar y voy a predicar, no importa cuáles sean las consecuencias. Pero aquí viene la buena nueva. El mensaje de Isaías dejó a un remanente. Quedó un remanente pequeño. Lo que pasa es que nosotros, a veces los adventistas, pensamos que Dios está con la mayoría, con el grupo grande. Yo les pregunto algo, mis hermanos y hermanas. ¿Cuánto impacto tuvo el mensaje de Noé? Como en los días de Noé, así será la venida de Dios. ¿Será que al final de la historia son pocos los que van a responder al mensaje del pueblo de Dios?
Como fue allá, así será. Noé tuvo una campaña evangelística 120 años. Y solo se bautizaron 8. Y todos eran miembros de la misma familia. Yo pregunto, ¿qué hubiera pasado con el empleo de Noé si hubiera sido empleado de la conferencia? Y no le estoy echando pestes a la conferencia, créanme. Hubiera dicho, "You're fired". Dios no le dijo, "No, predica para que mucha gente acepte el mensaje", entonces eso significa que tuviste éxito. Dios le dijo, "No, predica. Cuéntales y deja las consecuencias con Dios". Algunos se siempre dijo, "Yo dejo las consecuencias con Dios". No. Hay que predicar y dejar las consecuencias con Dios. No sentarse en las bancas de la iglesia y dejar las consecuencias con Dios. En Isaías el capítulo 6 y el versículo 13 habla del remanente, que quedó un pequeño remanente, aceptó el mensaje. Dice, pues aún quedará en ella una 10ª parte y volverá. Bien que habrá sido asolada como el olmo y como el alcornoque, de los cuales en la tala queda el tronco. Así será el tronco de ella, la simiente santa. Después que fuera talado el pueblo, iba a quedar el tronco y el tronco iba a retoñar de nuevo. Para terminar, en el patio de mi casa había 2 árboles altísimos, se llama silk oak, alcornoques de seda. Y esos árboles, mire, le echaban tantas hojas y tantas cosas sucias al patio de la casa que finalmente nos aburrimos y vamos a cortar esos árboles. Así que contratamos una compañía, porque eso no se podía cortar, porque eso era altísimo. Y vinieron y cortaron los árboles. Y yo digo, bueno, misión cumplida. A los 2 meses están retoñando de nuevo del tronco. Eso es lo que quiere decir el libro de Isaías. Que al ser talado el pueblo por rechazar el mensaje de Isaías, iba a quedar un remanente. ¿Valió la pena el mensaje de Isaías? Hermanos y hermanas, cuando llegue al reino y vea a todos aquellos que fueron impactados por su mensaje, Isaías dirá, valió la pena ser aserrado para que se pudieran salvar estas personas. Dios no está esperando más señales en los cielos y en la tierra. Dios no está esperando a nosotros. Dios está esperando que nosotros nos pongamos activos y hagamos la obra. En nuestro trabajo, en nuestras familias, con nuestros amigos, con nuestros vecinos, que les contemos nuestra historia. Si no hemos tenido la experiencia, pidámosle al Señor que nos dé una visión de su santidad, para que podamos pasar por la experiencia de Isaías y tengamos una historia que contar. ¿Cuántos de los presentes quieren decirle al Señor Jesús, Señor Jesús, yo quiero tener esa experiencia? Señor Jesús, yo quiero estar entre aquellos que cuenten esa gloriosa experiencia que tú has hecho conmigo. ¿Ese es el deseo de tu corazón? Ponte de pie si ese es el deseo de tu corazón. Yo voy a orar por ti, para que salgamos